Y bueno, ahora vamos a hablar, esto es como tener aquí, no sé, los 3 equipos de la Champions, que cada uno elige al que quiera, ¿no? Pero imaginaros que tenemos a 3 equipos de la Champions League y es lo que tenemos aquí para hablar de inversión, porque tenemos a Pedro López de Permira, Iñaki Cobo de KKR y Javier de Jaime de CVC, que además, aquí lo tenéis, muchas gracias. No, por aquí. Pedro, por ejemplo, Jaime, Iñaki. Yo me siento como muy bien, porque es que sepáis que esta mesa yo creo que es inédita, ¿no? O, bueno, me lo podéis decir vosotros, ¿no? Creo que sí. Yo creo que no había estado nunca los 3, ¿no? En No un como foro... tener 3 gigantes y yo aquí Bueno, el pequeñito está aquí. El gigante... Bueno, gigante, ¿verdad? Entre tú y yo no podemos decir mucho de muchos gigantes, pero bueno. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, por aportar a Sanantec y sobre todo por venir también a Málaga. Y lo que queremos, digo, por aprovechar el tiempo que ya sabéis que vamos volando, empezamos por ti, Pedro. Pedro López de Permira, como os había dicho. Me gustaría saber la situación actual desde la perspectiva europea. Ya no está el nivel de vuestros fondos. Quería saber la perspectiva europea y España. Es decir, ¿cuál es la situación actual? ¿No? Ya luego vamos progresando. Sí. A ver, yo creo que en un entorno macro que ha sido muy complejo, yo creo que siempre hay buenas oportunidades para invertir, ¿no? Nosotros siempre nos enfocamos más en la micro que en la macro. Cuando hablamos de medias, la media está compuesta por empresas que lo están haciendo muy bien, que están creciendo, y otras que están creciendo menos, ¿no? O sea, que en un entorno macro donde hay falta de liquidez, donde el capital es más caro, nosotros hemos seguido encontrando oportunidades de inversión. En particular, en España, nuestro fondo invierte en todo el mundo y las operaciones de España compiten, pues, contra, en teoría, ¿no?, contra las de Estados Unidos, contra las de Europa. Y nosotros, por ejemplo, hace poco, en julio, firmamos una operación de una inversión en minoría en una compañía, una gestora que se llama Altamar, lo cual demuestra que en ese contexto España yo creo que está muy bien situada frente a lo que es el entorno macro, ¿no? Es cierto que venimos de una época en la que ha habido poca financiación y financiación cara. Estamos en un entorno donde nuestros inversores en general, en nuestro sector, nos están pidiendo lo que se llama en el argot que les distribuyamos fondos para que ellos sigan comprometiendo capital. Y de forma anecdótica, si hablas con los bancos de inversión, que son un poco los que gestionan los procesos de compra-venta, ellos ahora están en un momento en el que nunca han tenido tanta actividad como están teniendo ahora. Es decir, hay mucha gente que está pensando en activos que llevan varios años, pues están pensando en hacer una desinversión. Yo creo que si el mercado de financiación y el mercado público está estable en los próximos meses, deberíamos ver de alguna manera una reaceleración de todas esas oportunidades o todas esas inversiones que se han ido paralizando en los últimos meses. ¿Y qué es lo que buscáis, no? Es decir, no me va a dar las claves del detalle, pero Claro. Es decir, ¿qué es lo que buscáis en la circunstancia actual y en el panorama que has descrito? ¿Qué es lo que buscáis, ¿no?, para poder reactivar todos esos proyectos? Nosotros somos un fondo que apoya crecimiento y tenemos dos estrategias, una es de mayorías, otra es de minorías, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, normalmente tú, cuando eres una compañía internacional, pues tu mercado es más grande y, por tanto, tu posibilidad o tu habilidad para crecer durante mucho tiempo es mayor que si solamente te enfocas en un mercado. Si eres un líder de mercado, tu situación, digamos, de crecimiento es mucho más sostenible en el tiempo. Y lo principal y fundamental es apoyar a un equipo directivo que tiene las cosas muy claras y que tiene mucho hambre por desarrollar, pues, el producto o el servicio que sea. Antes le pregunto al alcalde, ¿qué le diría si tuvieses un gran inversor, ¿no? ¿Y qué le diría un gran inversor a las instituciones públicas, ¿no? Digamos, a la administración pública? ¿Qué le diría, no? Y si te puedes ceñir en el territorio andaluz, ¿no?, pues, o español, mejor, ¿no? Claro. A ver, yo creo que el hecho de que este evento, oye, pues sea tan seguido, ¿no?, y hayáis atraído a tanta gente, yo creo que habla muy bien de cómo se están haciendo las cosas en Andalucía. Y en particular, yo creo que Málaga está siendo un polo de atracción fantástico por muchas razones. Y yo creo que lo que le pedimos a las autoridades públicas es un poco que nos dejen hacer, ¿no? Obviamente hay todos los objetivos muy legítimos desde el punto de vista del sector público, claro que sí, pero al final el capital privado yo creo que es un motor de creación de empleo, de prosperidad,
y desde ese punto de vista que nos vean a nuestro sector como un aliado más, obviamente operando dentro de unas reglas, pero que sea un aliado más para el desarrollo de políticas públicas a la hora de conseguir pues, objetivos, pues ya te digo, ¿no? de prosperidad para, en este caso, Andalucía. Pero yo creo que relativamente Andalucía frente a otras regiones en España, yo creo que lo está haciendo muy bien, muy bien. Porque especialmente por esa, digamos, tranquilidad, esa seguridad, ¿no? que ha comentado antes Sí, Ignacio Zafra. claro, bueno, yo creo que hay muchas noticias, ¿no? de bancos de inversión. Salió hace unos meses Citi diciendo que había traído gente aquí a Málaga. Google, Deloitte están montando aquí centros de, digamos, centros de tecnología, de analítica de datos, y eso es porque la percepción que se tiene es de estabilidad y, oye, que te van a ayudar, obviamente, dentro de lo que son las políticas públicas y los objetivos que cada comunidad autónoma tiene, pero yo creo que en Andalucía se están haciendo muy bien las cosas, pero es que creo que en relación con otras comunidades autónomas lo está haciendo mucho mejor, pues está viendo realmente al capital privado y a la atracción de empresas como forma de crear prosperidad en la región. ¿Y cuál es vuestra visión, no? Es decir, la misión sabemos cuál es, que es la renta, ¿no? Bueno, aparte de generar valor y tener impacto social, ¿no? Pero es la rentabilidad, claro. Pero ¿cuál es la visión que tenéis? Es decir, ¿hacia dónde va este mundo? Porque hay muchas cosas cambiando, especialmente después, no lo sé, pero yo creo que después de la pandemia el mundo ha habido muchos cambios. Claro. ¿Cuál es vuestra visión a medio plazo? Mira, nosotros, al buscar crecimiento, nosotros intentamos y hacemos muchos análisis para entender muy bien cuál es la disrupción, porque la disrupción es la que te permite el crecimiento sostenible a largo plazo. Cuando tú ves un país como España, ves el IBEX 35, el mercado continuo, las empresas que están representadas, pues hay muchas de ellas... disrupción poca, ¿no? Bueno, pero España va hacia allá, y si lo comparas España como Italia, como un país como Italia, aquí va a haber ejemplos de gente que va a contar sus proyectos. Tienes a Cover Manager, Playtom y Geniali, y yo creo que todas esas empresas se fueron creando hace, pues oye, entre 5 y 15 años, gente muy preparada, gente que pensó desde el principio en un negocio internacional, no un negocio local, y yo creo que en los próximos 15, 20 años creo que va a ser muy divertido y creo que va a haber muchas empresas a las que podamos apoyar. Uno de los proyectos que está enfocado en la formación a través de ¿no? Me gustaría saber la Universidad Europea, cómo ves no digo el mercado, sino el sector de la formación, sobre todo la convivencia público-privada, ¿no? que yo creo que ya y en Andalucía ya se está extendiendo. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que es un complemento, y nosotros venimos a complementar el mercado de la universidad pública. Nosotros siempre decimos que nuestro proyecto es de calidad. Llevamos invertidos en los últimos 3 años, pues creo que son 90 millones en hospitales veterinarios, hospitales simulados, y de alguna manera, para un estudiante potencial, yo creo que el que tenga mucha opcionalidad respecto de qué es lo que quiere hacer, dónde quiere estudiar y de qué manera, pues yo creo que solamente puede ser positivo. El sector público cumple un objetivo fundamental, que es el que quiera estudiar en una universidad que lo pueda hacer independientemente de sus posibilidades económicas, que yo personalmente me parece fenomenal, y yo creo que para eso está el sector público, y nosotros venimos a complementar un poco esa oferta educativa, quizá especializándonos en aquellos programas pues donde hace falta tener una inversión adicional, y siempre nosotros con un foco más en conocimiento, en habilidades. Yo creo que la universidad, nosotros desde nuestro punto de vista, es formar a los jóvenes del futuro, y parte de esa formación, desde el punto de vista personal, termina en prepararles para que puedan tener un buen empleo, ¿no? Y ese es un poco nuestro foco. Muchas gracias, Pedro. Vamos a volver a seguir. Además, Paco, te voy a pedir luego que cuando terminemos esta ronda también hagas algún tipo de pregunta, que seguro que es más fina, no es difícil, seguro que son más difíciles que las mías. Bueno, Javier de Jaime, CVC, Pedro nos ha hecho una introducción, teniendo en cuenta que sois equipos, entre comillas, competidores, ¿no? O sea que, lo cual tiene más valor esta mesa todavía. Ahora quería saber tu visión, ¿no? del panorama actual, ¿no? en una situación pues, de cambio, lo que ha comentado Pedro, ¿no? de ciertas turbulencias en cuanto a las inversiones. ¿Cómo ves el panorama en estos momentos, ¿no? El panorama, entiendo, general, dice general. Andaluz. Bueno, yo creo, vamos a ver, que vivimos una situación especialmente compleja a todos los niveles. Realmente vemos unos niveles de cambio en la sociedad
enormes y unos niveles además de cambios acelerados. Es decir, estamos viendo, pues sobre todo a través de la disrupción tecnológica, que las compañías necesitan adaptarse a todos estos cambios en un momento donde además, si ves el macro, pues estamos, digamos, restringiendo la política monetaria para batir la inflación, los tipos de interés suben y, sin embargo, las valoraciones en nuestro sector pues no bajan, con lo cual yo creo que lo que vemos es un montón de incertidumbres, como por cierto ha habido pues en muchos momentos de la historia, y de lo que se trata es de trabajar con esas incertidumbres. En lo que se refiere a nuestro sector en concreto, yo creo que estamos pues en un momento puntual complejo, porque el 23 va a ser un año difícil, precisamente por la subida de interés y la no bajada de precios, porque si suben los tipos es evidente que las valoraciones deberían bajar y eso no está pasando en nuestro sector, con lo cual lo que está habiendo es una... ¿Por qué no está pasando? Bueno, yo creo que hay muchas razones, quizá la más evidente es que sigue habiendo mucho dinero en nuestro sector y, por tanto, pues aunque es verdad que ha bajado el nivel de competencia, y no sé lo que opinan tanto Pedro como Iñaki, pero sí que vemos un nivel de competencia más bajo, pero o termina habiendo operaciones sobre activos buenos a valoraciones altas o hay menos operaciones. Entonces, claro, no bajan los precios porque hay menos operaciones. Antes hablábamos con Pedro, yo creo que eso tiene un límite. No sé si será el final del 23, el 24, pero claramente los tipos no parece que vayan a bajar, incluso es posible que suban algo más, pero yo creo que eso no es óbice para que a partir de un determinado momento la economía tiene que seguir funcionando, las compañías necesitan inversión para crecer y, por tanto, yo soy muy optimista a medio plazo. Me dices, a corto, hombre, pues es difícil ser optimista a corto plazo porque la situación es difícil, pero si te pones las luces largas y realmente dices, oye, ¿cómo evoluciona este sector? Pues en los últimos 15 años, yo llevo unos cuantos más, pero por no poner los 30 y tantos, los últimos 15, 20 años, en el 2005, nuestro sector a nivel global, el private equity más el venture capital, movía 0,8 trillones de todos los activos bajo gestión del mundo y actualmente, el año 22, esos 0,8 han pasado a 8 trillones. Es decir, estamos gestionando, hemos multiplicado por 10 el sector y eso tiene una razón muy clara, que es que realmente el sector es un mejor, digamos que compite mejor que con que las alternativas que tiene. Es decir, que tú inviertes en private equity y vas a obtener de manera consistente y recurrente mejores rentabilidades de las que obtienes en el mercado cotizado, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué hace? Que cada vez hay más dinero yendo al private equity, eso nos crea un poquito de indigestión en algunos momentos como este, pero la tendencia es buenísima. ¿No? O sea, y de necesidad de muchas veces de entrar en proyectos, ¿no? Sí, pero yo creo que eso lo vamos gestionando mejor, me da la sensación, ¿no? Porque yo creo que al final todos tenemos comités, los comités más o menos están todos formados por gente parecida que piensa igual, es decir, que yo creo que ahora hay un momento de cierta tranquilidad porque es más difícil invertir con múltiplos, con valoraciones muy altas, pero eso pasará, las valoraciones yo creo que bajarán y volveremos a niveles de inversión muy altos. El año pasado en España se invirtieron 9.000 millones en el sector, que lo mismo cuando dices, oye, pues en 2012, 2013 estábamos en 2.000 millones de inversión, estamos en 9.000, de los cuales 2.000 son del venture capital y 7.000 del private equity. Es decir, ya hay una industria muy potente que está aquí muy bien representada, que hace que realmente, bueno, pues cada vez se invierta más, cada vez las compañías tengan acceso a esa financiación y, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del private equity y del venture capital, que es que las compañías ganen tamaño, pues yo creo que se está consiguiendo. Y, por tanto, yo, desde luego, soy muy optimista. Voy a intentar hacer una pregunta que no sé si me enrolla muchísimo. No, que va, no sé si conseguiré explicarme. Al final, muchos proyectos llegan a fondos como el vuestro, como los vuestros, y que tienen que seguir creciendo, ¿no? Y luego, a la hora de vender esos proyectos, ¿no? Yo creo que debe ser muy difícil, ¿no? Porque si sois los grandes, yo no sé dónde están los más grandes, ¿no? Entonces, eso me imagino que genera tensiones o genera un cambio, ¿no? En la estrategia de... Sí, genera, bueno, no sé si tensiones, pero es verdad que una de las dudas que tú tienes o uno de los interrogantes que tienes que meter en la ecuación cuando haces un proyecto de inversión es cómo vas a salir, porque es verdad que somos inversores de largo plazo, pero al final tienes que salir, aunque bueno, en algunas compañías llevamos muchos años. Y es verdad que ahora hemos inventado esto del Continuation Fund, que básicamente es que vas pasando de un fondo a otro.
Yo siempre he dicho lo mismo, Manolo, que al final, si tú tienes una buena compañía con un buen equipo que crece, la salida llegará. Y si no llega, pues tampoco te va a ir mal. Entonces, es una preocupación relativa. Es verdad que si los mercados cotizados, los IPOs, no funcionan, que es una salida también natural para compañías esa era grandes. la siguiente pregunta, ¿no? Esa es la salida más natural, pero es verdad que si haces un análisis, que hemos hecho análisis de cómo son las salidas de los private equities en general, y el IPO es un porcentaje que no llega al 20%, es decir, el 80% son estratégicos que compran. Es verdad que, claro, si te vas a compañías muy grandes, pues es más difícil que sean estratégicos y, por tanto, lo normal es una salida a bolsa. Salida a bolsa que muchas veces, ¿no? Digo, No es se más puede hacer. complejo, ¿no? Sí, normalmente No. la salida a bolsa lo que te lleva es que tienes que ir faseando, tienes que ir graduando la salida, porque lo normal es que, pues, si tienes un 70% de una compañía, en primera fase pues vas a poder vender o nada, porque muchas veces tienes que desapalancar, porque normalmente en la bolsa le gusta menos deuda, o un porcentaje pequeñito, con lo cual ya sabes que si vas a salir a bolsa, pues tienes un periodo largo. Pero yo diría que que los periodos de inversión son periodos. En el private equity entiendo que el venture capital es un poco diferente, pero en el private equity tenemos periodos, en nuestro caso estamos en periodos medios de permanencia de cerca de 8 años. Medios, y ahí estoy incluyendo algunas que lamentablemente tuvimos que vender muy rápido, como la red eléctrica Inalta, que se la vendimos a Red Eléctrica en 2 años. Pero si hace realmente el periodo medio de permanencia, podemos perfectamente estar entre 5 y 10 años sin mayores problemas. Es verdad que, hombre, todos tenemos presión del retorno y, por tanto, hay que ir devolviendo capital, pero en la medida en que la compañía genere caja, yo creo que se puede combinar proyecto de largo plazo con crecimiento y con buen retorno. Ese es el objetivo. Qué fácil parece. Bueno, no, fácil. Bueno, sí, es divertido. Digo, no te parece fácil, me parece que no. Es divertido. No es para nada sencillo. Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando. Y Iñaki Cobo, de KKR, pues casi el balón ya la misma pregunta, situación actual y el panorama. Yo creo que dentro de las similitudes, yo creo que ha habido alguna diferencia entre lo que ha comentado Pedro, ¿no? Sí, o sea, nosotros al final sí que tenemos una aproximación a la inversión en la cual somos una firma global que tenemos un tamaño de fondos bajo gestión relativamente alto, con lo cual tratamos de identificar lo que nosotros llamamos investment theme o áreas que nos gustan, que vemos que tienen potencial de crecimiento en el largo plazo. Luego bajar ese análisis de hacia dónde pueden ir las cosas dentro de 10, 15 años al micro de cada país, y ahora un poco contestaré tu pregunta, y tratar de ver y potenciar esas áreas donde consideramos que hay tendencias que nos parecen atractivas. Porque sí que es cierto que nuestro sector, como otros muchos en la industria, tiene un componente de ciclicidad alto. Hay una oferta y demanda que históricamente siempre ha habido una volatilidad, continuará habiendo, pero sí que somos una parte creciente en la economía y bastante importante. Entonces, nuestra aproximación a la inversión es identificar, como te decía, esos investment themes que creemos que se van a repetir, que creemos que existen oportunidades de crecer y aplicarlos a los países. En España nosotros vemos pues, oportunidades en transición energética, vemos oportunidades en tema de educación y de formación, porque España es un país bastante competitivo desde el punto de vista de los servicios. Vemos oportunidades también en formación, porque sí que creemos que una combinación entre público-privada puede ayudar a proveer estos servicios, y eso nos hace que apostemos por ese tipo de compañías. Con nuestro modelo de negocio también en España a veces hay un problema de tamaño en las compañías. Son compañías que no tienen la escala suficiente o la expansión internacional. Hoy en día casi todas están en casi todos los países, pero nosotros con un modelo de firma que tenemos muy integrado, en la cual trabajamos como una única firma, sí que nos encontramos casos de compañías que las ayudamos a expandirse. Hay una compañía aquí de Alcaudete que, bueno, invertimos en ella en el 2020, abrimos fábrica en Estados Unidos, en Francia. El producto es espectacular. O sea, nosotros no hemos hecho algo muy diferencial, sino apoyar al fundador y la familia. O proyectos como la fertilidad. España pues, ha tenido tradicionalmente una gran fortaleza médica y con una tradición en fertilidad. Somos el número 1 en investigación y estamos tratando de crear
una plataforma a nivel mundial, que hoy día yo creo que ya somos el líder global en fertilidad en el mundo. Entonces, esa es nuestra aproximación. ¿Cuál es nuestra percepción respecto a España? Yo creo que España tiene ventajas y desventajas, como casi todos. Es un país muy ágil, en el sentido que el private equity está bien aceptado. No tenemos la historia, si quieres, desde el punto de vista de empresas pues, que pueden tener otros grandes países en tamaño, como puede ser Francia y Alemania, y eso hace que sea una economía tremendamente dinámica. Cuando ves el porcentaje de lo que representamos nosotros, que es alternativos, que llamamos sobre GDP, es uno de los más altos, solo superado por Inglaterra. Eso hace que haya un dinamismo en la economía bastante alto. Sí que tenemos un problema de escala, no hay grandes compañías. Cuando analizas, por ejemplo, no hay un número grande de compañías cuando ves el tamaño del país. Tenemos un peso del turismo muy alto, que representa casi el 18%, pero luego cuando ves las cotizadas, el peso de la banca y de otras, y de las energéticas, es también bastante alto. Entonces, allí también vemos oportunidades de ayudar a esas compañías a que vayan poco a poco, ir cogiendo tamaño, desarrollándolas y que sean más competitivas en el mercado. Eso es lo que te quería comentar, porque a la hora de la internacionalización, es verdad que no es tan fácil, ¿no? como parece. Incluso muchas compañías se topan ahí con el gran problema, ¿no? Del crecimiento. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Para que, ha dicho que ayudáis vosotros también a esa internacionalización. Bueno, nosotros al final, por ejemplo, y te pongo dos casos específicos. Albic, nosotros no diseñamos el producto ya estaba diseñado y pensado por el fundador, que tenía una gran visión de hacia dónde tenía que ir el grupo. Nosotros lo que ayudamos es traer nuestros equipos de operaciones de Estados Unidos y ayudarle a abrir dicha fábrica y ayudarle a montar el modelo de internacionalización. En el caso de IBI también es una gran compañía que tiene probablemente la mejor investigación que existe a nivel mundial, y lo que sí que hemos ido trayendo es el talento para liderar dicha compañía y acelerar el crecimiento. Recientemente hemos comprado unas clínicas en Colorado, estamos a punto de cerrar otra potencial compra. Entonces, nosotros lo que sí que podemos ayudar es en consolidar y acelerar el crecimiento de dichas compañías internacionalmente. Había hablado de la disrupción, ¿no? Lo habéis mencionado tanto, ¿no? Es fácil hablar de disrupción, ¿no? Pero ¿qué realmente buscáis? Cuando habláis de disrupción, ¿en qué os estáis fijando? O sea, nosotros ahora, si quieres, por tratar un tópico que afecta mucho al área de venture, al área de growth, que es la inteligencia artificial, ya está impactando en todas las economías, en todas las empresas del sector. Por ejemplo, fertilidad, en muchos otros sectores, en educación, va a tener un impacto muy alto. Nosotros lo que estamos, por ejemplo, tenemos es equipos internamente que son globales, tanto europeos como asiáticos como europeos, que están, como americanos, perdón, que están tratando de identificar esa disrupción, por ejemplo, de la inteligencia artificial, si es una oportunidad o un riesgo. Y dependiendo de las situaciones, puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Entonces, nuestro negocio al final, nuestro negocio es simple y complicado. Se basa en apoyar a equipos directivos en tendencias de mercado que sean razonables. Con lo cual, antes preguntabas qué era lo importante de la colaboración pública-privada, que yo creo muchísimo. Yo creo que la predictibilidad. Nosotros buscamos poder predecir con un porcentaje alto qué es lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Y eso es lo que realmente nos atrae de cuando hay una administración que te sientas, que puedes empezar a hablar a proyectos 10 años, 15 años y tienes una visibilidad de qué es lo que va a estar pasando. Muy bien, pues muchas gracias, Iñaki, Paco. Nuria, no sé si queréis hacer alguna... Sí, yo quería preguntaros, no a ninguno en concreto, a quien quiera responder. Anoche en la cena previa que tuvimos con ponentes, comentándolo con un emprendedor, hablaba de que desde la pandemia parece que se ha descentralizado bastante el circuito, digamos, los circuitos de inversión, ¿no? Es decir, que ya no hay que estar tanto en los focos en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, en las grandes ciudades, en las grandes capitales, para poder acceder o para poder llamar a la puerta de un fondo de inversión. ¿Tenéis también esa sensación de que ahora se ha descentralizado, ya no tiene que moverse tanto todo en los mismos
en las mismas capitales y eso sí nos beneficia a ciudades como Málaga. Venga, romper el fuego, Jaime. Bueno, yo desde luego creo que claramente hay una capacidad de llegada facilísima, me parece a mí, a las gestoras tanto de Venture Capital como de Private Equity y que lo de menos es donde esté localizado el proyecto. Lo importante es el proyecto, lo importante es la calidad del equipo y yo creo que ahí hay dos mundos. Uno es la disrupción pura, es decir, los startups y el mundo Venture Capital, donde realmente sobre todo lo que se va a apoyar son proyectos disruptivos y que vayan contra esos del IBEX y contra, digamos, el establishment. Y, por otra parte, pues los proyectos de transformación de las compañías existentes que si no se adaptan las van a adaptar y realmente es mucho mejor que se adapten. Entonces, yo sí creo que hay una, bueno, pues una burbuja, digamos, de proyectos. Es verdad que tenemos, como decía también, pues la dificultad de las valoraciones, pero sí que se nota que hay, yo creo, lo más importante desde mi punto de vista es la capacidad de atracción del talento que tiene el Venture Capital y el Private Equity. Es decir, antes, cuando yo empecé, la gente no hacía startups, solamente hacía startups si te obligaban, es decir, se quedaban sin trabajo y entonces me voy a hacer una startup porque no me queda más remedio. Pero ahora no, ahora de repente, pues una hija mía que trabajaba en una consultora coge y se monta una startup. Y seguro que muchos que están aquí que tenían un proyecto vital determinado y que de repente se montan su startup. Entonces, ese tipo de perfil que es gente preparada, con ganas, que tiene claro lo que quiere, yo me da igual que esté, vamos, yo soy de un pueblo de Villamanrique que está en Ciudad Real. Pues desde ahí seguro que se pueden hacer startups si te empeñas. ¿Hay burbuja de proyectos, Pedro? No, Bueno, yo lo que burbuja creo- igual me he pasado ahí. No, muchos yo proyectos. por enfrentar un poco también. Que un poco de... No, a ver, yo creo que han cambiado varias cosas, ¿no? Ahora hay mucho más capital del que había hace 15, 20 años para apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? Y eso hace una enorme diferencia. Creo que la mentalidad en general en este país ha ido cambiando de, efectivamente, intento emprender cuando mi opción primera, que es trabajar para una empresa, no me sale bien, emprendo. Ahora yo creo que no es así. Creo que de hecho está hasta bien visto de ser valiente, de enfocar el futuro desde ese punto de vista. Y luego yo también creo que lo que estamos viviendo de la digitalización, del estar todos más conectados, hace que el unir los emprendedores con proyectos buenos y el capital cada vez es más fácil. Nosotros creo que también en los últimos 15 años se ha hecho un ejercicio, yo creo que muy necesario, de transparencia. Hace 15 años el private equity era como que algo que tampoco se sabía muy bien qué es lo que hacíamos en nuestro sector. Eso ahora ha cambiado radicalmente. Y yo creo que todo eso favorece que al final de lo que se trata es de que el capital llegue a los mejores proyectos. O sea, yo sí que creo que al final la clave, o sea, en la parte digital, o además el COVID, nos ha ayudado a todos a aprender que se pueden hacer cosas en digital y por Zoom que hace 4 o 5 años eran impensables. Pero sí que es cierto que también los ecosistemas son muy importantes. Y aquí tenéis un perfecto ejemplo de cómo ha funcionado esto. O sea, tenéis un ecosistema de gente que tiene experiencias, bueno, que ayer lo montaste, el panel que hubo, Paco, que están en torno a Málaga, no hace falta estar todos físicamente en Málaga, que ayuda a crear esa conectividad y esas ideas y unos conocen a otros y ayude que florezca. Yo sí que creo que al final hemos pasado de un extremo en el cual todo se tenía que hacer digital post-COVID y en Zoom a un ejemplo más equilibrado, en el cual hay eventos como el que estáis organizando hoy, que yo creo que son una gran idea, que ayuda a crear ese ecosistema que atrae al talento y que ese talento está junto. Lo mismo pasó en el private equity hace 20, 25 años. O sea, yo empecé con Javier. O sea, con Javier lo aprendimos todo y había una empresa en ese momento que creó ese ecosistema de private equity y eso fue generando una serie de profesionales que crearon que crearon ese conocimiento y ayudaron a desarrollarse ese potencial. Entonces, yo creo que es un equilibrio entre la digitalización y la disrupción y realmente la presencia física es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que ya cortar porque hay un avión que está esperando. Yo voy bien, ¿eh? O sea, ¿Sí? no te preocupes. Y bueno, ya os vamos a despedir, si Muy quiere bien, muchas Javier, gracias. ahora sales, porque a vosotros pido que os quedéis aquí si podéis, también a vosotros. Y le vamos a dar, antes de despedir a Javier y Jaime, que también le pido un aplauso, como estamos Muchas pidiendo a gracias. todos. Gracias, Manolo. Javier.
Me alegro de verte. Gracias, Clara.